Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la resolución 0217 del 2014. Esa resolución es la que actualmente rige todo lo relacionado con los centros de reconocimiento de conductores y en esta resolución siempre está asociado el anexo 1, 2, 3 y 4 de esta resolución, que son tan importantes para el desarrollo de todo lo que es el proceso de evaluación y certificación de personas en lo relacionado a sus condiciones físicas, mentales y de coordinación motriz. Esta resolución ha sido modificada por la resolución 5228, pero ahora vamos a estudiar ella y ya luego, cuando veamos la 5228, vamos a ver qué modificaciones real se realizaron a esta resolución o cuáles de esos artículos están vigentes o no están vigentes. Entonces, la resolución 0217 fue del 2014 y tenía como objeto reglamentación de la expedición de los certificados emitidos por los centros de reconocimiento de conductores. ¿Qué certificados son los que expiden ellos? Los certificados de actitud física, mental y de coordinación motriz para la conducción de los diferentes vehículos pues, que se pueden presentar. Ese es el objeto de la resolución. Ella hizo una modificación a la resolución anterior para poder, eh, o se hizo una actualización de principalmente de todo lo que fue algunos aspectos como los evaluadores, quienes deberían ser los certificadores, entre otros. La resolución 0217 del 2014 mencionaba que para obtener la licencia de conducción se tendría que cumplir, o el usuario, el candidato, el aspirante tendría que cumplir con los siguientes requisitos. Si era para servicio particular, debía saber leer y escribir, tener mínimo 16 años cumplidos, que es la edad mínima para poder usted expedir una licencia de conducción, aprobar los exámenes teórico-prácticos de vehículo particular, que eso los hacen en una escuela de conducción, cuando están haciendo pues todo lo relacionado a la enseñanza automovilística. Obtener certificado de aptitud en conducción, que ese es el que otorga los centros de enseñanza. Y por último, obtener certificado de actitud física, mental y de coordinación motriz, que ese sí nos aplica a nosotros como centro de reconocimiento de conductores. Los requisitos para obtener la licencia de conducción, si era para servicio público, eran los siguientes: saber leer y escribir, que es importante, pues todo lo deben cumplir. Tener 18 años cumplidos. Para usted manejar un vehículo de servicio público, no es a los 16 como en el particular, sino que aquí mínimo tiene que tener 16, 18 años el aspirante, ya cumplidos. No puede decir, no, es que los cumple la semana que entra, entonces iniciamos el proceso. No, hasta que no estén cumplidos, no se puede hacer todo estos, no se puede comenzar a tramitar la licencia de conducción. Aprobar exámenes teórico-prácticos de vehículo público, que obviamente para una categoría C1, C2, entre otras, la intensidad horaria en teoría y práctica es diferente y se ven algunos temas complementarios. Y obtener certificado de actitud en conducción, que ese es el que cuando ya termina las clases en la escuela de conducción, ese es el certificado que se obtiene. Y por último, obtener certificado de actitud física, mental y de coordinación motriz. Entonces, aquí es importante que, qué requisitos nosotros tenemos que tener en cuenta como el CRC para poder hacer todo lo que es el examen al usuario, que tenga o los 18 o los 16 años, dependiendo de la categoría, y que sepa saber leer y escribir. Es importante, hubo una declaración o una aclaración que hizo el Consejo de Estado, en el cual dice que sí es obligatorio, que así la persona hubiera obtenido la licencia de conducción si la va a saber leer y escribir, en la actualidad para poder renovarla, tiene que cumplir con los dos requisitos, porque si no, no puede ser admitido para realizar el examen de certificación de la actitud física, mental y de coordinación motriz que actualmente se aplica. Entonces, importante, todas las personas o todos los aspirantes, antes de poder ingresar al examen, se verifica si saben leer y escribir. De lo contrario, no pueden ser ingresados a los exámenes.
Según la resolución 0217, definió una vigencia para licencias de conducción. Por ejemplo, las personas menores de 60 años, si es servicio particular, se puede hacer la renovación cada 10 años. Y si es servicio público, cada 3 años. Para los mayores de 60 años hasta los 80 años, si es servicio particular, se debe renovar cada 5 años y si es servicio público, cada año. Y los mayores de 80 años tienen que renovar su licencia cada año si es de servicio particular y cada año si es servicio público. ¿Qué características debe cumplir el CRC según esta resolución? Uno, tiene que ser una institución o entidad legalmente constituida con una cámara de comercio. Tener un objeto social diferente a la prestación de servicios de salud. En la 0217, ese era el objeto social podía ser diferente, o tenía que ser diferente a la prestación de servicios de salud. Eso lo modificó la resolución 5228, que ya busca que el objeto social sí sea realizado a la prestación de servicios de salud. Otra característica que tenía relacionada a la 0217, brindar servicios de baja complejidad. Perdón, no siempre ha sido necesario que tengan un objeto que no vaya a ser diferente a la prestación de servicios de salud, porque realmente todos los CRC tienen que ser IPS para poder prestar el servicio. Ahí hago esa anotación que es un error en este momento que tenía en la diapositiva. Debe brindar servicios de baja complejidad. Entonces ustedes saben que todos esos servicios de baja complejidad deben estar inscritos en el RED, que es el registro de entidades prestadoras de servicios de salud. Si nosotros vemos y buscamos en el RED de la IPC, nos vamos a dar cuenta que se generan unos distintivos por cada uno de los servicios, mínimo para poder hacer todas estas pruebas o todo lo que es los exámenes psicosensométricos, mínimo tiene que estar un distintivo de, de lenguaje o para que se relacione pues con audiología, un distintivo de medicina general, un distintivo de optometría. Siempre debe haber un distintivo por cada una de las pruebas que se debe aplicar. Los CRCs deben tener una acreditación por ONAT, que ONAT es el que pues, nos acredita según la norma 17024, que fue uno de los temas que vimos con anterioridad. Y también el CRC es habilitado por el Ministerio de Transporte. Antiguamente, antes del 2020, el Ministerio de Transporte generaba una resolución de habilitación que era entregada al CRC. En la actualidad, ya lo que es el proceso de habilitación se hace por medio de la plataforma RO. No te entregan realmente una resolución, sino que te entregan o te aceptan la documentación y cuando está completa te generan un registro. Listo. ¿Quién expide ese certificado de actitud física, mental y de coordinación motriz? El ente certificador. Nosotros somos los encargados de certificar que el usuario cuente con la actitud física, mental y de coordinación motriz necesaria para poder conducir un vehículo. ¿A quién se les pide? Esta certificación se les pide al candidato que tiene la actitud física, mental y de coordinación motriz que requiere para conducir un vehículo. Todo el que necesite sacar una licencia de conducción, ¿nosotros qué hacemos? Le generamos ese certificado para garantizar que esté en condiciones físicas, mentales y de coordinación motriz para la conducción, sea de una motocicleta o de cualquier tipo de vehículo. ¿Qué es el certificado de actitud física, mental y de coordinación motriz? ¿Quién puede ser el solicitante? El solicitante puede ser una persona interesada en obtener por primera vez, recategorizar y o refrendar la licencia de conducción. ¿Cuál es la vigencia máxima de la certificación? En la resolución 0217 mencionaba que eran 60 días calendarios contados desde la fecha de su expedición. Recuerden que ya por la resolución 5228, ya ya no son 60 días, sino que ya son 6 meses, o sea, 180 días de vigencia
para poder utilizar el certificado que se expide en el Centro de Reconocimiento de Conductores. Eso obviamente se dio porque muchas veces las escuelas de conducción necesitan hacer el examen antes de iniciar todo el proceso de enseñanza automovilística. Y si ocurría algo, posiblemente era mucho más fácil de que se venciera ese certificado al momento de realizar esa expedición o esa enseñanza antes de obtener la licencia por primera vez, posiblemente se le podía vencer de, el certificado de actitud física, mental y de coordinación motriz, se le podría vencer mucho más fácil. Ahora vamos a hablar de la acreditación. ¿Qué es la acreditación o cuál es su naturaleza? Es un dictamen que da un organismo para definir si el CRC cumple o no cumple con una determinada norma o de una determinada norma de acreditación. Para el caso de los CRCs es la ISO IS 17024. ¿Quién realiza la acreditación? Es la única entidad autorizada para realizar el proceso de acreditación de cualquier organismo en Colombia es la ONAC, que es el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia. ¿Qué evalúa la ONAC? La ONAC evalúa que el CRC sea competente técnicamente, que aplique todos sus procedimientos de forma técnica, que el personal sea competente, que se cumplan con los parámetros definidos en el anexo 1 de la resolución 0217 en el momento de expedir un certificado de sesión y también se cumpla con los otros anexos, como el anexo 2 que habla pues de la competencia del personal, el anexo 3 que habla de infraestructura, y el anexo 4 que habla de cómo debe ser diseñado el informe y el certificado en el que se demuestra que la persona cumplió con todos los parámetros definidos de coordinación motriz, eh, mental de la persona para poder conducir un vehículo. ¿A quiénes se evalúa? La UNAD evalúa a los organismos que deciden acreditarse de conformidad con el producto y procesos, con las normas técnicas y requisitos legales aplicables de la UNAD. No solo nos revisa la ISO IS 17024, sino que también nos revisa todo lo relacionado a la resolución 0217 del 2014, la resolución 3100 que habla de infraestructura, la resolución 5228 y todas las resoluciones que aparezcan para ver si el CRC es competente para realizar todos los exámenes o certificar a una persona en capacidad mental, física y motriz para conducir un vehículo. La acreditación se debe realizar un seguimiento anual. Eso está definido también en esta resolución. Se sabe que anualmente hace un seguimiento. Cada 3 años renueva por primera vez la acreditación y de ahí en adelante cada 5 años realiza esa renovación. Los RC deben someterse a ese tipo de auditorías por parte del ente certificado ONA. Yo no puedo decir, no, yo no quiero que me hagan la auditoría de seguimiento ONA, porque si se vence un cierto tiempo y yo trate de dilatar la auditoría, lo que me genera ONA es por medio de las reglas de servicio de acreditación, me genera una suspensión de la acreditación o una cancelación de la acreditación ya cuando no le pude dar cumplimiento a alguno de los elementos relacionados en el RAC 3.0-01. En ese tiempo, cuando se hacía la habilitación, la realizaba el Ministerio de Transporte. Ahora también se hace una habilitación, pero lo que pasa es que no se hace resolución, pero se hace por medio de la plataforma ROM. ¿A quién se habilita? Pues a los centros de reconocimiento de conductores según esta resolución 0217. ¿Y qué seres la obtiene? Aquellos que cumplan todos los requisitos mínimos para, uno, realizar el examen, dos, expedir el certificado de actitud física, mental y de coordinación motriz. Recuerde que esos requisitos siempre van basados en procedimientos, cumplimiento normativo, eh, personal que cumpla con todas las especificaciones técnicas y los equipos también. Evaluadores. Todo CRC para poder expedir un certificado
debe realizar una evaluación a los diferentes candidatos o aspirantes que llegan por el servicio. Quienes realizan estos exámenes profesionales de la salud, que de acuerdo con su especialidad tienen competencias específicas, científicas y técnicas. Entonces, si vamos a mirar pruebas de coordinación motriz mental, la hace un psicólogo. Tiene que ser un psicólogo porque es el que tiene la competencia para desarrollar esa prueba. Si estamos hablando de una prueba de octo, ya la tiene que hacer un octómetra. Si estamos hablando de una prueba de una prueba de fonoaudiología, la tiene que hacer una fonoaudióloga. Si vamos a mirar todo lo que es las pruebas o el examen de condiciones físicas y de salud del aspirante, la realiza generalmente un médico, como mínimo tiene que ser un médico general. Entonces, mire que cada profesional de la salud que realiza cada una de las pruebas tiene que cumplir, mínimo tiene que poseer la especialidad específica para realizar un adecuado desarrollo de la prueba. ¿Qué función cumplen? Esos evaluadores lo que hacen es evaluar la idoneidad de una persona por medios científicos, técnicos, escritos, orales, prácticos y por observación con el fin de determinar que posee la actitud física, mental y de coordinación motriz. Entonces, hay una parte que es haciéndole preguntas a las personas, hay otras partes que es con auscultamiento o verificando el estado físico de la persona y también para hacer ese examen se utiliza generalmente algunos equipos, que entonces ahí es donde vemos los diferentes test, eh, todo lo que es el reactímetro, si es para pruebas de reacción, el visiómetro, si es para las pruebas eh, visuales, ya la cabina sonoamortiguada y el audiómetro, si es para verificar la capacidad auditiva de la persona. Y ya, por ejemplo, es un enfimanómetro, un tallímetro, una pesa, si es para verificar las condiciones físicas de las personas o la evaluación general. Hay un puesto también que va incluido en la 0214, que es el certificador. ¿Cuál es la función de la persona que certifica? Realizar labores de validación y certificación. Ella que verifica que todos los resultados de la prueba estén pues en el informe. Dos, verifica esos resultados y los compara con el anexo 1 de la resolución 0217. Dependiendo si cumple con el parámetro, entonces define que la persona cumple. Si no hay un cumplimiento del parámetro, puede llegar a recategorizar la licencia de conducción de la persona. O si hay, por ejemplo, un aplazamiento, ya la encargada de verificarlo y de explicarle al cliente que hay un aplazamiento y la forma como puede levantar ese aplazamiento o qué soportes debe traer para levantar ese aplazamiento. ¿Qué valida el certificador? Que se haya surtido el procedimiento para expedir las respectivas valoraciones, que se haya hecho todo el procedimiento y que cumpla con los parámetros definidos por la normatividad. ¿Qué certifica este profesional? Este profesional certifica que el candidato posee la actitud física, mental y de coordinación motriz que se requiere para conducir un vehículo. Hay que tener en cuenta que la resolución 0217 exigía que el certificado debía ser un médico. No podía ser un profesional en la salud, sino un médico. ¿Qué es lo que pasa? Ya luego con los cambios en la resolución 5218 del 2016, ya hubo un cambio, ya no es obligatorio, tenía que ser un médico, sino que ya puede ser un profesional de la salud en cualquiera de las áreas que se desarrollan en la prueba. Podría ser un fonoaudiólogo, un psicólogo, un médico o un optómetra. Entonces, ahí fue donde ya el certificador ya podía ser cualquier profesional de la salud. La resolución 0217 en su artículo 8 nos habla de los requisitos que deberían cumplir los CRC para lograr su habilitación. Entonces, no vamos a profundizar en eso porque es algo que de pronto para ustedes como examinadores y evaluadores no es necesario en la actualidad y ya como el CRC
está habilitado y está laborando, pues ya sabemos que cumplió con todos esos requisitos. Igual en las resoluciones de ese artículo están detallados por si alguno de ustedes quiere profundizar en el tema. Las obligaciones que tienen los CRCs. Los CRCs, por ser un ente regulado, sea por la Superintendencia de Transporte y habilitado por el Ministerio, acreditado por una, tiene unas obligaciones que debe cumplir mientras está funcionando. La primera es realizar el procedimiento de registro y evaluación establecido en la resolución de los 217/2014. Cuando llega un aspirante y un candidato y se evalúa y se registra, tiene que hacerse de acuerdo a los lineamientos definidos en la resolución 02 de 17 del 2014 y en sus anexos. Dos, expedir el certificado de actitud física, mental y de coordinación motriz. Una de las obligaciones del CRC es obvio entregarle ese certificado a la persona en caso de que cumpla con todos los parámetros definidos. El tercer punto es expedir el certificado de actitud física, mental y de coordinación motriz en una cantidad que no supere la máxima autorizada. Como ustedes saben, los CRCs tienen una capacidad efectiva o tienen un número de personas o de certificaciones que puede hacer en un día. Entonces, nunca el CRC debe superar ese número de certificaciones. Igual, eso se piensa en el 2014, pero en la actualidad el mismo RUN hace control de eso. Y el número de certificados que usted puede emitir de acuerdo a lo definido por una de sus certificados de acreditación, como toda esa información ya va al RUN, el RUN no te va a permitir nunca certificar una persona más de las que está autorizada como capacidad máxima o capacidad efectiva o máxima autorizada. Cuarto, obligación de notificar a autoridades competentes modificaciones en la información entregada inicialmente. Entonces, si hay cambio de personal, cambio de equipos, cambio de representante legal, cambio de dirección, entre otros, todo eso debe ser notificado a las autoridades competentes. Eso lo menciona esta resolución 0217 de 2014. La quinta obligación es expedir el certificado de actitud física, mental y de coordinación motriz de conformidad con anexo 1, informe de evaluación física, mental y de coordinación motriz. Entonces, para poder expedir el certificado, se debe hacer de acuerdo a lo definido en el anexo 4 de la resolución 0217. Y la definición de que si la persona es certificada o no es certificada se debe tomar con base en el anexo 1 de la presente resolución. 6. Calificar los resultados según las competencias científicas y técnicas adquiridas por el profesional de la salud. Obviamente, cuando se está haciendo el resultado y cuando se debe definir si la persona cumple o no cumple, ¿quién la debe realizar? Pues cuando estamos haciendo el examen, ¿quién la realiza? La realiza el profesional de la salud asignado. ¿Por qué? Porque él, de acuerdo a las pruebas y también de acuerdo a su criterio profesional, debe definir si la persona cumple o no cumple los parámetros definidos en el anexo de la resolución 0217. Otra de las obligaciones del CEA es mantener vigente la acreditación emitida por ONA. Si nosotros no hacemos los evaluaciones de seguimientos o no cumplimos con todos los procedimientos definidos para la acreditación, eh, no vamos a poder mantener ese certificado no es vigente, entonces por ende no podríamos seguir operando. 8. Almacenar en físico y en discos ópticos información relacionada con datos personales del candidato y fecha de la inclusión de la información. Aquí es donde nosotros dejamos una copia del certificado que nosotros les pedimos al cliente y también guardamos una copia de la historia clínica que siempre está guardada pues, en el software de aplicación. Entonces, en caso de que ya eso cambió un poco, se actualizó un poco con con la resolución 5218, pero igual eso era pues, es una obligación siempre de los seres de mantener esa información. Mantener vigente el registro electrónico, que las firmas digitales hay que mantenerlas vigentes para poder registrar pues en el RUN. Cumplir con los protocolos de acceso al RUN. Obviamente tenemos un usuario SQRUN, cumplimos los protocolos que es por medio de eh, un reconocimiento biométrico que podemos ingresar y hacemos todo el proceso de acuerdo a lo definido en el RUN. O sea, mantener todas las condiciones que dan origen a la habilitación. Mantener todas las condiciones es mantener todos los equipos, todo el personal, todo el sistema de gestión necesario que nosotros presentamos para poder obtener
la habilitación. Siempre esos elementos se deben mantener en el tiempo. Facilitar la actuación del prestador de apoyo y colaborar a las autoridades de inspección, vigilancia y control. En caso de que llegue a auditoría, sea la superintendencia, sea donada, sea de cualquier ente de la salud que necesite verificar el adecuado cumplimiento de la normatividad vigente por parte de la IPS, siempre se deben colaborar con ellos y entregarles la información que necesiten para que ellos puedan verificar que el CRC sí esté cumpliendo con la definición de la normatividad vigente. También se deben disponer de mecanismos necesarios para atender con calidad a los pacientes o a los candidatos. Siempre tienen que tener todos los mecanismos para poder atender de forma adecuada las personas que se presentan para obtener dicho certificado. El punto, la obligación 14 es reportar la información al RUN. Todo certificado que tenemos tiene que ser reportado al RUN. Y obviamente ahora en la actualidad es mucho más fácil el control porque si no está el certificado o la hoja de vida cargada en el RUN, obviamente, eh, obviamente, si no hay forma de cargarlos o si no pasó por el SICON, obviamente el RUN no lo va a cargar y no va a permitir imprimir a veces el certificado. Entonces, ya eso está un poco, esa obligación está un poco más controlada. La obligación quise es establecer mecanismos para la atención preferencial. Si hay personas embarazadas, si hay personas de la tercera edad, debe tener documentado el CRC los mecanismos para poder darle una atención preferencial, que ya saben que ya esos permisos se los conocen y están siendo aplicados. Recuerden que también esos procedimientos de atención preferencial también los pueden evaluar en la auditoría para que se desarrollen de acuerdo cómo están documentados por las diferentes sistemas de gestión de los CRC. La obligación dice es implementar sistema de asignación de citas y suministrar formulario. Igualmente, el sistema de control y vigilancia que nosotros utilicemos nos obliga, antes de atender al usuario, a generarle una cita. Y esa cita genera un formulario que es diligenciado para poder actualizar y poder atender a la persona. 17. El sistema de asignación de citas debe suministrar un formulario de datos básicos en el que estén pues, los datos básicos de la persona a certificar, por ejemplo, el número de cédula, nombre, dirección, teléfono, etc. La obligación reciente de realizar exámenes solamente previa asignación de cita. Si no se asigna la cita en el sistema, no se puede iniciar con la realización o el desarrollo de los exámenes. 20. El inicio de actividades se debe hacer una hora antes del inicio de la jornada del organismo de tránsito más cercano. Eso será otra de las obligaciones que están definidas en la resolución 0214, que debería ser una hora antes de la jornada del organismo de tránsito. ¿Qué es lo que pasa? Muchas de estas obligaciones cambiaron por la resolución 5218 del 2016. Obligación 21, conectarse con el RUN a través de un canal dedicado de datos, salvo falta de acceso. Recuerde que nosotros nos conectamos al RUN por medio de un canal dedicado por medio de una IP fija que debemos tener y por medio de unas firmas digitales y unos lectores biométricos que garantizan el registro de la información y garantizar que nosotros sí cumplimos. Eh, También otra de las obligaciones que están registradas era que el horario de trabajo del CRC debería ser 12 horas de lunes a viernes y 8 horas los sábados. Obviamente, muchas de esas cosas cambiaron con la nueva resolución, pero antiguamente esos eran los horarios que tenían que cumplir los CRC. El mínimo de horas que tenían que trabajar. Entonces, obviamente, eso generaba que el CRC tuviera que pagar horas extras o tuviera que tener dos turnos para poder suplir sobre todo esos horarios lunes a viernes, que eran más de 8 horas diarias. También otras obligaciones era contar con mecanismos de seguridad en el proceso de certificación, que las pruebas no salieran pues al público y que se pudiera guardar pues los certificados y que todos los computadores o todos los procesos pudieran hacer de forma segura. La obligación 24 era contar con mecanismos idóneos para garantizar presencia del solicitante. Por eso, en la actualidad, gracias al SICOD,
se puede verificar la presencia permanente del solicitante porque hay que verificar sus huellas dactilares por medio del lector biométrico. Pruebas de ubicación geográfica del CRC. Con el SICO, como tiene un GPS, permite definir si las clases se están haciendo en la dirección definida por el CRC y en la ubicación geográfica en la que está autorizada. Pruebas de equipos registrados. También se tendría que registrar todas las pruebas generadas por los equipos, los resultados de las pruebas, de forma automática, no manual. Resolución 0217-2014 nos habla que la superintendencia puede tener acceso a la información del servicio y la superintendencia de Puertos y Transporte porque es el ente que nos vigila y también el RUN también tiene la posibilidad de obtener todos esos datos que nosotros generamos en la certificación. Eso de acuerdo al artículo 12 de la resolución 017. Responsabilidad. En esta resolución está definido que los CRC son responsables, los CRC, los evaluadores y el médico certificado son responsables por las acciones o omisiones ilegales durante el proceso o por lo que certifiquen. Entonces, si por ejemplo nosotros no verificáramos la cédula de la persona, la identidad de la persona, nosotros seríamos responsables de cualquier cosa que podría ocurrir con esa persona, si sufría un accidente, pues si nosotros no cumplimos bien el protocolo de certificación, vamos a tener ese problema. También vamos a tener responsabilidad, los evaluadores y el certificador y el CRC van a tener una responsabilidad civil, penal, administrativa y disciplinaria en caso de que se demuestre que no hicimos las pruebas de forma adecuada y que de pronto la persona no asistió y se le entregó el certificado. Todo eso se debe verificar. ¿Para qué? Para poder evitar algún fraude en todo el proceso de certificación y de exámenes que se le aplican al candidato. También nos habla el artículo de transporte que la entidad encargada del control, vigilancia e inspección de los CRCs es la Superintendencia de Puertos y Transporte. Procedimiento y expedición. Eh, el- Entre los artículos 15 al 22 se genera una descripción general de cómo se debe ser el procedimiento de evaluación del candidato que quiere obtener todo lo relacionado a ese certificado de capacidad mental motriz para la conducción. Ese procedimiento ya lo tratamos una parte cuando vimos la ISO 17020 y también está documentado en los procedimientos internos del CPC. Entonces, por eso no vamos a hacer como que vamos a mirar de qué trata cada uno de esos artículos, pero de forma rápida, ya que sabemos que es un tema que ya hemos tratado en capacitaciones anteriores. El artículo 15 dice, procedimiento para obtener el certificado de actitud física, mental y de coordinación motriz. El interesado de obtener una cita o ir al CRC en la jurisdicción municipal o departamental del organismo de tránsito al el cual vaya a solicitar, referentar o recategorizar la licencia de conducción previo a la certificación. Entonces aquí nos dice claramente que para poder hacerle el examen a la persona tiene que tener una cita. Generalmente la cita, cuando llega la persona, se le entrega la cita inmediatamente y probablemente ese mismo día se hace todo el proceso de certificación. Registro del candidato. Antes de realizar cualquier examen, el candidato debe ser registrado. Entonces, para eso se requiere la presentación del documento de identidad original para la toma de información. Recuerden que para este proceso de certificación no se puede utilizar la contraseña o una copia del documento de identidad. El documento de identidad tiene que ser el original para poder ingresarlo o para poder hacer registro en el software del candidato. B. Registrar y autentificar y validar la identificación biométrica de la huella dactilar de los dedos índice ante el RUN. En caso que no tenga esa, se utilizan las huellas de otros dedos. En caso de no tengan huellas, se utiliza el procedimiento de identificación que prevea la registraduría.
que a veces es un formato en el que registra que la persona no tiene huella o no, o por algún motivo, no sé, los lectores no alcanzan a leer su huella. Siempre tiene que verificar el ser ese que la persona que vaya a hacer el examen sea la persona, que no vaya a haber una suplantación en documentos, una suplantación en las personas que hacen las pruebas. Tercero, se debe tomar una fotografía del candidato capturada a través de una cámara con sensor digital de alta definición. Recuerde que para la toma de esa fotografía, la persona tiene que tener la cara descubierta, si gafas se la tiene que quitar para que se vea bien el candidato al que se le está o al que se le va a hacer el proceso de certificación. El artículo 17 habla de la evaluación del candidato. Entonces ya, después de que identificamos al candidato y ya lo registramos en el sistema, los profesionales de la salud valorarán estos 6 aspectos, dependiendo obviamente del área de su especialidad y de los equipos utilizados para eso. Tenemos que se valora primero capacidad de visión y orientación auditiva, la agudeza visual y la capimetría, los tiempos de reacción y recuperación del encandilamiento, la capacidad de coordinación entre la aceleración y el frenado, la coordinación integral de la persona, la discriminación de colores, de forias horizontal y vertical. Una vez terminado el examen de actitud física y de coordinación motriz, el candidato deberá registrar nuevamente la huella, autentificación y validación de la misma para poder hacer el cargo en el RUN. Entonces, cuando ya se identifique que la persona si es la adecuada y ya se hayan hecho todas las pruebas, ya se procede a certificar a la persona. Aquí en el artículo 18 nos hacen una aclaración sobre las pruebas que se deben realizar. Entonces nos dice que los profesionales de cada área deberán realizar las siguientes pruebas antes para poder expedir pues, el certificado. Uno, de dar una prueba de capacidad mental y coordinación motriz. En esta se realizan las siguientes pruebas. En la capacidad mental, que ya sabemos que es responder a estímulos, procesos cerebrales de aprendizaje, relacional en el entorno, sentido de la realidad, orientación temporoespacial, comprensión, discernimiento y pensamiento lógico. Eso se genera porque por medio de unas preguntas que se le hacen pues, al candidato. Y también deben evaluar la coordinación integral motriz, que es el candidato, para ejecutar acciones precisas y rápidas, utilizando los sentidos y miembros de forma simultánea. Coordinación manual, bimanual, aceleración y frenado, los tiempos de aceleración, los tiempos de frenado, todo lo que hacemos por medio de los pedales y los botones, todo eso es coordinación integral motriz y debe ser evaluado antes de expedir una certificación a la persona. Ya luego vemos todo lo que es la capacidad de visión, que se evalúan las condiciones mínimas de visión del individuo para conducir un vehículo automotor de manera segura y que los parámetros definidos para medir eso, la capimetría, las forias y todo eso, está definido en el anexo del P1 de la resolución 0217. Capacidad auditiva se determinan los niveles mínimos de audición que tiene la persona en cada uno de sus oídos y su orientación auditiva. Entonces se generan varias ondas, algunas duras, otros sonidos duros, otros más blandos, y se procede a realizar la prueba. Y esto lo hacen en una cadena sono amortiguada y con un audiómetro. Ya la prueba 4 que es la capacidad física general, después de que se hicieron todas las otras pruebas, ya debe llegar al médico la prueba y todos los resultados. Ya el médico somete al candidato a una evaluación de medicina general, en la que además de las pruebas físicas generales, el profesional de la salud indagará al solicitante, ayudado con una entrevista eh, definida sobre los diferentes problemas de salud que tenga, su historial médico, su diagnóstico clínico, si tuvo operaciones o no, para poder definir si se le otorga la certificación a la persona y si en la certificación eh, pues si cumpla con los parámetros
del anexo 1 de la resolución 0217. Eso por medio de un diagnóstico de preguntas, de ocultamiento, de palpamiento, de muchas técnicas que permiten saber si la persona está en condiciones físicas para poder construir un vehículo. El artículo 15 de la resolución nos habla de la repetición. Nos dice que cuando se presentan dudas en alguno de los factores de valores durante la entrevista médica, el profesional de la salud del área respectiva podrá solicitar la repetición de cualquiera de las pruebas. Por ejemplo, él llegó y detectó que la persona está escuchando bien y todo lo de audiometría salió perfecto, entonces él puede solicitar la repetición de esa prueba para saber si es que por qué no le está escuchando bien a él, si en la prueba de audiometría está saliendo bueno. Informe de evaluación. Obviamente los CRC deben conservar en medio físico magnético los resultados parciales y consolidados de las exploraciones y valoraciones efectuadas para medir la capacidad auditiva, capacidad mental y coordinación motriz y capacidad general del candidato, obviamente, o de la persona certificada. Esos resultados parciales y totales, al igual que la entrevista de antecedentes referidos al historial médico o diagnóstico clínico del examinado, se diligencian en el medio físico magnético digital en el formato informe de evaluación física, mental y coordinación motriz. Como ustedes saben, el software, si CISED o SYNCRO, el que manejen, recolecta todos los datos generados en esa evaluación, esos exámenes, y todos son consignados en el informe de evaluación física y de coordinación motriz, que obviamente es una información confidencial que hay que darle historia médica o hay que darle, eh, hay que archivarlo, pues, y obviamente es el que nosotros le entregamos al cliente, pero nosotros lo que hacemos es almacenar una copia, porque ahí van a estar todos los resultados y ahí va a estar la base con la que se dio la trazabilidad, si la persona sí cumplió o no cumplió con todos los objetivos. Sea recordar que las historias clínicas se deben guardar y en la auditoría no se deben presentar porque es confirmación confidencial y hubo como un, ¿cómo se llama? Como una declaración o una aclaración del Consejo de Estado que generó que ningún evaluador podía revisar las historias clínicas. Entonces, esas son obligación del CRC conservarlas. El artículo 21 habla de las limitaciones. En caso de que los médicos evaluadores detecten durante la valoración que el candidato posee limitaciones que le impiden conducir, se abstendrá de expedir el certificado e ingresará en el sistema la razón del rechazo de por qué no se aprueba la persona. El uso de los elementos que permitan superar la limitación deberá ser descrito en el certificado. Por ejemplo, la persona no escucha, pero consigue un audífono y con el audífono logra aprobar la prueba. No habría problema, podría certificar la persona, pero en las restricciones debería estar descrito la restricción o limitación. Si alguien en la prueba necesitó gafas y la llevó y hizo la prueba de forma adecuada con las gafas, entonces hay que la restricción que aparece en la licencia de tránsito es que debe conducir con gafas. Si aparece una persona que tiene un elemento para escuchar mejor y con eso hizo la prueba, entonces en la restricción debe estar registrada que debe conducir con ese elemento, que fue con el elemento con el que realizó la prueba y pudo aprobar pues todos esos parámetros. Expedición del certificado de actitud de conducción. El médico certificado en el nombre y representación del CRC, donde se realizaron las pruebas y con base en los registros consignados en el informe de evaluación a la historia clínica del usuario, verifica si los resultados cumplen con el anexo 1 de la resolución 0217 para efectos de que de buscar expedir el certificado. Ese es un proceso que ya sabemos que con los cambios de la normatividad ya lo hace ser un profesional certificado. Si cumple con todos los parámetros que hace, procede a registrar el resultado en el RUM para que el RUM pueda expedir el certificado. Y se genere, obviamente, un número de identificación nacional de ese certificado, el cual es el que van a llevar a
al tránsito para que les puedan expedir la licencia de conducción. El certificado de actitud física, mental y de coordinación motriz deberá firmarse digitalmente por el profesional. Por eso, cuando se va a registrar en el RUN, eh, se necesita que la persona que va a hacer ese registro de los certificados posea firma digital para poder garantizar que la información que él está aprobando, si la haya aprobado bien y si esté cumpliendo con los parámetros definidos en la resolución 02-17 de 2014 en su anexo 1. Listo. Personas en condiciones de discapacidad. El candidato debe mostrar que puede conducir con la limitación en caso de que se presente estos candidatos con discapacidad. Limitaciones físicas progresivas. eh, f- Vigencia máxima y nueva evaluación de actitud. Si una persona tiene alguna limitación física, obviamente no le van a dar. Si busca una B1, no le van a dar los 10 años. Si busca una C1, no le van a dar los 3 años. Todo esto depende de qué tal limitación le genera al momento de desarrollar las pruebas esa limitación física. Vigencia de la certificación, decíamos que era 60 días calendarios, pero que ya esto fue actualizado con resolución 5218 en la que se modificó este artículo que ya sabemos que ya son 180 días de vigencia del certificado. Usa la firma digital. El CRC deberá adquirir un certificado digital, el cual debe ser renovado anualmente para efectos de reportar la información en el RUN. Usted sabe que el RUN, si usted no tiene una firma digital para firmar lo que está cargando, no se lo va a permitir cargar. Eso va en el artículo 25 de esta resolución. El CRC debe estar identificado en el RUN con el número ID que le asigne el sistema. Siempre nosotros vamos a tener un ID RUN, que es el que, con el que nosotros compramos las FUPAs, y ese número siempre va a aparecer en cada uno de los certificados que genere el CDC. Siempre va a estar ese ID RUN, que es como la identificación única o la autorización que se le dio al CDC para poder cargar los certificados. Reporte la información al sistema RUN. El CRC deberá reportar al RUN la información relacionada con el certificado de actitud física, mental y de coordinación motriz para conducir, que fue una de las cosas que ya punto tratamos. La importancia de que toda la información se reporte al RUN. Eso va a garantizar que el certificado sea válido y se puede hacer el trámite de renovación o de expedición de licencia. Si nosotros no cargamos el certificado en el RUN, por mucho que le demos al cliente, ninguno de esos trámites se va a poder realizar porque no, no, no va a estar validado la originalidad del certificado. Suspensión del registro del RUN. Si un CRC incumple todo lo relacionado a las obligaciones definidas en esta resolución o los parámetros definidos por una de las evaluaciones, de que de pronto cambie procedimientos, cambio de personal, como tal, eh, puede haber una suspensión del CDA y al suspender el CDA o suspender la acreditación del CDA inmediatamente, ellos informan al RUN y el RUN inmediatamente no va a permitir que usted siga operando, que siga cargando certificados de actitud física o de coordinación motriz. El trámite de la suspensión de la habilitación se hace de acuerdo a el artículo 19 de la ley 1702 del 2020, del 2013, siempre y cuando, obviamente, el CRC incumpla con algunas de sus obligaciones o no haga las evaluaciones de seguimiento, entre otros. Esta resolución comenzó a regir a partir de su publicación, que fue el 31 de enero del 2014, y derogó la resolución 12337 del 2012 y 3328 del 2013, salvo los anexos. Recuerden, si nosotros buscamos en internet la resolución 0217, obviamente nos sale la resolución, pero nunca nos van a aparecer los anexos. ¿Por qué? Porque esta resolución dio la posibilidad de que los anexos que se usen para desarrollar estas pruebas, esos anexos estén en otra resolución como la 12336. Entonces, por eso, por mucho que uno trate de buscar en la resolución 0217 los anexos 1, 2, 3, 4, no los va a encontrar. ¿Por qué?
La referencia que hizo de los anexos fue que se conservaban los que estaban en la resolución 12336 del 2012. Hasta aquí, todo lo relacionado a la resolución 0217 del 2014.